Si les pudiera mostrar a cuánto está latiendo mi corazón ahora, se darían cuenta lo nervioso que estoy para hablar de este tema. Como los que me han seguido en este canal a lo largo del año y medio que ya llevo haciendo estos videos, sabrán que yo siempre hablo de una depresión, de haber pasado por 2 años en la universidad en los que sentía que tal vez ni siquiera valía la pena vivir, en los que no quería salir de mi pieza. Pero lo que nunca les he contado es qué me llevó a esa depresión. En este video yo les voy a mostrar una de las 2 grandes razones que me llevaron a estar en esa depresión. En este video yo les voy a mostrar cómo la industria de la pornografía amenazó con arruinar mi vida. De no haber sido por este video, jamás me hubiese enterado de qué significa la palabra pornografía. Pornografía, que viene del griego, viene de 2 palabras. Porne, que se refiere a la figura de la prostituta, y grafos, que se refiere a la grabación. O sea que pornografía significa literalmente la grabación de la prostitución. Esta investigación sobre la pornografía me llevó a ver estadísticas sobre esta industria. Y los números son alucinantes. 1. Más del 70% de los jóvenes entre 13 y 24 años consume pornografía semanalmente. 2. El mayor grupo de consumidores de pornografía son los hombres entre 35 y 50 años. Pero no son solo los hombres. El 30% de las visitas en los sitios de pornografía son mujeres. Número 4. Los sitios pornográficos reciben más tráfico regular que Netflix, Amazon y Twitter combinados cada mes. Jamás me voy a olvidar de mi primera experiencia viendo porno. Estaba en el colegio y llegó un compañero, siempre hay un compañero un poquito más desviado, que me llegó y me mostró en su iPod Touch, esto fue hace 10 años, un video porno. A un niño de 13 años es imposible que se le borre esta imagen. Entonces, desde ese día, yo me transformo en parte de este 70% de niños que ven porno semanalmente o diariamente. Yo no estaba obsesionado ni adicto al porno, pero sí me masturbaba viendo estos videos y lo disfrutaba. Era como una linda parte de mi rutina. Y así fue durante 5 años, viendo estos videos, soñando en cuándo me iba a tocar a mí. A los 18 me gradúo del colegio y me voy a la universidad. Y rápidamente me toca comprobar el rumor de que en Estados Unidos hay mucho más sexo y las universidades son mucho más libres. Así que a los pocos meses que estaba en la universidad, me había tocado finalmente demostrar todo eso que había aprendido durante 5 años. It's not my fault. You've been lying, saying that ¿De qué me sirvió haber visto tantos videos? Me sabía todas las posiciones y todo lo que tenía que hacer y no duré más de 10 segundos. Y por más que ella me repitiera de que Seba, está todo bien, algo en mí murió por dentro ese día. Jamás lo voy a olvidar. Me acuerdo desde ese día que la obsesión por cumplir en la cama se transformó en la obsesión de mi vida. Me leí libros de la eyaculación precoz, hice los ejercicios Kegel, me compré preservativos de larga duración y nada. ¿Y saben lo peor de todo? Es que me lo tuve que guardar para adentro. Porque ¿a quién le iba a decir yo que yo estaba sufriendo porque no podía durar más de 10 segundos en la cama? ¿A quién le iba a decir esto si es que iba a ser más poco hombre de lo que ya me sentía? El admitir de que yo no podía cumplir en la cama. Al mismo tiempo tenía que escuchar a mis amigos vanagloriándose de sus historias de súper sexo que tenían. Y yo por dentro llegué hasta sentir que no era digno de ser amado. Y todo por el maldito porno. ¿Se imaginan entonces cómo puede llegar a afectar a un adolescente que su único estándar de intimidad venga del porno? Porque esto no se habla, esto nadie lo habla. Esta misma industria que nos dice a los niños que para ser un buen amante, para ser un hombre de verdad, debemos subyugar a la mujer. Esta mujer que desea que la penetren hasta ya no poder más. Es así de crudo. Ser sensual,
ser sensible, saber escuchar, hoy día sí, hoy día no. ¿Quién nos enseña esto? Pero esto no es lo peor, porque el porno no solo retrata una imagen falsa de la intimidad, sino que además el porno es derechamente abuso sexual en cámara. El 50% de las escenas de porno contienen agresión verbal. El 90% de las escenas de porno contienen agresión física. Ver porno transforma tu cerebro y tergiversa tu realidad. Y en muchos casos, el daño puede ser tan grave que transforma a niños en agresores. ¿Y saben lo peor? Que esto no es aún lo peor, porque la industria del porno es la razón número 1 para el tráfico de humanos, sobre todo el tráfico de mujeres. Tan solo en 2016, más de 1 millón de niñas fueron víctimas de explotación sexual, y todo por la industria de la pornografía. Y para cerrar, les voy a compartir una especie de poema que escribí sobre este video. El porno es uno de los problemas más grandes que tiene la población, porque lo sufre tanto el hincha como el jugador, lo sufre tanto el paciente como el doctor, lo sufre tanto el alumno como el profesor, y lo sufre tanto el empleado como el empleador. Si al final, ¿qué queremos en la intimidad? Queremos sentirnos escuchados, queremos sentirnos entendidos, queremos ser vulnerables y ser aceptados por quienes somos. Dejemos de ver porno y esta industria que nos muestra de que la intimidad no es más que una persona subyugando a la otra. Dejemos de ver porno y dejemos de promover una industria enferma, una industria diabólica. Hasta luego, Chilenials. Espero que hayan disfrutado de este video. La verdad que ahora estoy menos nervioso, pero no fue fácil hablar de esto, pero les prometo que no hay nada más confortante, no hay nada más valioso que compartir las experiencias personales, que compartir eso que te hizo una herida. Y si lograste sanarte, explícale al mundo cómo lograste sanarte. Cada uno nació y cada uno viene a este mundo con una misión. Y no me voy a aburrir de decirlo porque mirar la vida de esa manera es la que le da sentido a estar aquí. ¿Cuánta gente está viviendo hoy día perdido, en depresión, metido en alcohol, drogas, Netflix, porno? Estamos tan llenos de distracciones que no nos damos cuenta el pedazo de humano que somos. Cada uno está aquí por algo. Así que eso. Suscríbanse, denle me gusta. Yo voy a seguir compartiendo desde la vulnerabilidad, desde el corazón, desde todo lo que puedo. Así que muchas gracias por ver este video y nos vemos muy pronto.